Tras 7 años de matrimonio, mi esposa de repente dijo que quería compensarme, con una boda oficial para anunciarla ante todos. Lloré de alegría, creyendo que por fin había esperado el amanecer. Pero cuando entré al salón con un elegante traje, lo que me esperaba no era una celebración, sino la brutal venganza de unos capos del narcotráfico. Mis padres murieron trágicamente en el acto al intentar salvarme. Mi pequeña hija de apenas 3 años recibió una puñalada en lugar de su padre. Su llanto agónico se mezcló con las explosiones ensordecedoras y las feroces llamas que lo devoraron todo. En medio del mar de fuego, abracé con fuerza el cuerpo frío de mi hija y le hice a ella una última llamada. En ese momento, ella, Natasha, estaba disfrutando de la gloria junto a su joven compañero Santiago en una ceremonia de reconocimiento a héroes antidroga. Las personas a su alrededor no dejaban de elogiar. La capitana Natasha y Santiago realmente son una pareja hecha en el cielo. No es de extrañar que Natasha lo proteja tanto. Reprimiendo el dolor abrasador, dije con voz ronca: Natasha, has matado a toda mi familia. Ni como fantasma te perdonaré. Pero ella me interrumpió con impaciencia. ¿Ya terminaste? Solo fue engañarte una vez. El padre de Santiago murió por mí, así que estoy obligada a protegerlo. Además, cuando te casaste conmigo ya sabías que existirían estos riesgos. Lleva rápido a la niña a casa de tu madre para esconderte y deja de molestarme. Las palabras de Natasha fueron la última paja que rompió el lomo del camello. Otra explosión estalló y las llamas rojas nos devoraron a mi hija y a mí. Medio mes después, Santiago resultó herido durante una misión. Para cuidarlo mientras se recuperaba, Natasha por fin se acordó de mí. Aparte de hacerme la guerra fría y enfurruñarte, ¿sabes hacer algo más? Ya estoy harta de tu actitud. Vuelve a casa inmediatamente. No me obligues a repetirlo. Si sigues fingiendo que no oyes, entonces nos divorciamos. Antes, cada vez que discutíamos, Natasha usaba el divorcio para amenazarme. Sabía que yo la amaba y que jamás me iría. Pero lo que no sabía era que yo ya llevaba mucho tiempo muerto bajo la tortura de los criminales. Cuando recuperé la conciencia, me había convertido en un espíritu transparente flotando en el aire. Volví a nuestra antigua casa. Natasha estaba bajando a Santiago del coche en brazos. El brazo de Santiago estaba vendado y su rostro lleno de agravio. Hermana Natasha, ¿esta herida se curará alguna vez? ¿Cómo podré acompañarte en misiones en el futuro? Natasha le apretó la mano, con una ternura que nunca antes le había visto. No te preocupes, quédate en casa recuperándote por ahora. Con Mateo, yo, cuidándote. Te recuperarás rápido. Flotando en la entrada, la vi sacar con naturalidad mis pantuflas para que Santiago se las pusiera al entrar. Un vacío doloroso se extendió en mi pecho. Esta era la casa donde habíamos vivido 7 años como marido y mujer. Y ahora ella traía a otro hombre como si fuera lo más natural del mundo. En la sala, Natasha hizo que Santiago se sentara en el sofá mientras rebuscaba en mis cosas. Mateo ha estado estos años en casa haciendo negocios online. No gana mucho, pero alcanza para los gastos. Santiago, toma esta tarjeta y compra algo nutritivo. Sacó mi tarjeta bancaria y se la entregó a Santiago. Luego tomó su teléfono y frunció el ceño. Le he llamado 800 veces y no contesta. ¿Se murió o se escapó con otra? Inútil amo de casa. Ni siquiera es capaz de preparar una comida caliente después de medio día de trabajo. ¿Pretende que muramos de hambre? Santiago soltó una risa burlona y fingió decir: ¿no le estaremos molestando demasiado al cuñado? Natasha lo interrumpió enseguida. ¿Molestar? Cuando se casó conmigo ya sabía que tenía que hacer estas cosas. Cuando vuelva, le diré que deje su trabajo para dedicarse a cuidarte. Volvió a marcar mi número. Seguía apagado. El rostro de Natasha se oscureció. ¿Está evitándome a propósito? Bien, sé cómo tratar con él. Buscó el número de mi mejor amigo, Carlos. Apenas se conectó, comenzó a gritar: dile a Mateo que tiene 1 hora para volver rodando a casa. Si no, cambiaré inmediatamente a Elena de escuela y jamás volverá a ver a su hija en toda su vida. Flotando en el aire, temblé de rabia, otra vez usando a nuestra hija para amenazarme. También es su propia carne y sangre. Hasta el último momento, Elena llamaba a su madre pidiendo ayuda. Confiaba tanto en ella, estaba tan orgullosa de que su mamá fuera policía. Y al final solo pudo morir helada en mis brazos. Era tan pequeña, tan obediente. Una bestia así no merece ser persona, mucho menos madre. Carlos explotó de inmediato. Natasha, ¿estás loca? Mateo y Elena llevan desaparecidos medio mes. ¿No lo sabes? ¿Cómo puedes decir algo así? Natasha soltó una risa fría. Deja de actuar. Seguro que están confabulados para que yo me compadezca de él. Dile que si no vuelve, nos divorciamos. Tras decir eso, colgó bruscamente y se giró con suavidad hacia Santiago. Vamos. Te llevo a cenar fuera. No hace falta que vayas a la reunión del caso esta noche. Tu salud es lo más importante. Santiago sonrió apoyándose en su hombro. Sabía que soy el que más quieres. Al ver lo íntimos que eran, mi pecho se contrajo. Resulta que no es que estuviera demasiado ocupada para volver a casa,
Simplemente yo no era la persona por la que ella estaría dispuesta a romper sus reglas. Natasha, no hace falta divorciarse. Desde hace medio mes, ya eres libre. Cuando Natasha y Santiago entraron en un restaurante occidental, el teléfono de ella vibró de repente. Sus ojos se iluminaron. Pero la decepción apareció al instante al ver quién llamaba. Contestó con impaciencia. Al otro lado estaba la voz urgente de un subordinado. Capitana Natasha, en el antiguo barrio residencial del oeste han aparecido de repente 4 cadáveres sin identificar. 3 adultos y un niño. El tiempo de muerte es de al menos medio mes. Natasha se quedó inmóvil y su expresión se volvió seria. ¿Qué más? Los cuerpos están gravemente dañados y es difícil identificarlos. El forense preliminar cree que las víctimas sufrieron torturas extremas antes de morir. Los 3 adultos tienen graves lesiones en tejidos y huesos. El niño, de menos de 3 años, presenta múltiples heridas de cuchillo inusuales. El método fue extremadamente cruel. El corazón de Natasha se contrajo. Su ritmo cardíaco pareció saltarse un latido. Santiago, que estaba a su lado, tomó rápidamente su mano con gesto preocupado. Natasha lo miró y su expresión se suavizó al instante. Entendido, que el equipo técnico examine cuidadosamente la escena. Si hay pistas, informen de inmediato. En el reservado del restaurante, bajo la luz tenue, Santiago cortaba su bistec mientras mantenía la mirada fija en Natasha, diciendo de vez en cuando algunas palabras cariñosas. Natasha, en cambio, estaba algo distraída. Una familia de 4 personas exterminada. Incluso un niño asesinado. Incluso alguien acostumbrado a la sangre como ella sentía que el método era demasiado cruel. Lo que más la inquietaba era que todo esto le resultaba extrañamente familiar. Exactamente igual a las venganzas de los capos del narcotráfico. En ese momento, Santiago de repente gimió de dolor. Hermana Natasha, creo que no me siento bien. Los pensamientos de Natasha se interrumpieron de inmediato. ¿Dónde te sientes mal? Quizás por la pérdida de sangre de la herida. Me siento muy mareado. Se apoyó en sus brazos con voz débil y mimosa. Natasha lo abrazó enseguida y tomó su abrigo para levantarse. ¿La masacre de una familia? ¿La reunión del caso? Todo quedó inmediatamente relegado al fondo de su mente. Nada era más importante que la persona frente a ella. El teléfono volvió a vibrar. Miró y vio que era la llamada del subcapitán. Así que silenció el móvil. ¿Necesitas ir al hospital?, preguntó Natasha inclinando la cabeza. Santiago negó y la abrazó con más fuerza. No hace falta, con que estés a mi lado es suficiente. Al mismo tiempo, en la sala de autopsias del departamento de policía, la luz blanca iluminaba una escena infernal. El forense en prácticas Antonio reprimía las ganas de vomitar mientras levantaba con cuidado la mano del joven varón fallecido. Bajo la luz, un pequeño destello brilló. Se acercó para mirar mejor. Era un anillo de bodas en el dedo anular. Por costumbre profesional, lo retiró para observarlo con mayor claridad. En el interior del anillo había unas diminutas letras grabadas que hicieron que el corazón de Antonio diera un brinco. Con expresión seria, llamó inmediatamente a Natasha. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de que alguien contestara, pero la voz que respondió era la de un hombre perezoso. ¿Aló? ¿A quién busca? Como Antonio acababa de llegar como pasante, no reconoció la voz de Santiago. Cuñado, busco a la capitana Natasha. Hay una pista urgente, tengo que informarle personalmente. Ahora mismo no puede atender el teléfono. Santiago soltó una risa burlona. Miró a la mujer que se estaba duchando en el baño y dijo con indiferencia. Está muy ocupada, no puede desocuparse. Los asuntos del caso sigan el procedimiento normal. No la molesten por cualquier cosa. Pero... no hay peros. Su capitana ya dijo que esta noche, aunque el cielo se caiga, no la molesten. ¿Entendido? Sin esperar la reacción de Antonio, colgó, luego borró con destreza el historial de llamadas y dejó el teléfono en su sitio. Como si nada hubiera pasado. Bajo las insistentes exigencias de Santiago, Natasha había solicitado una larga licencia, algo impensable en el pasado. Siempre decía que el equipo no podía prescindir de ella, que la lucha contra el narcotráfico era una guerra de cada segundo. Durante 7 años, cuando yo estaba hospitalizado por una operación, cuando nuestra hija era llevada de urgencia al hospital en mitad de la noche, ella nunca había retrasado ni un minuto su trabajo por asuntos familiares. Y ahora, por Santiago, rompía todas sus reglas. Yo flotaba en el aire, observándola torpemente preparar una sopa para Santiago mientras atendía llamadas del trabajo con una impaciencia imposible de ocultar. ¿No dije que todo lo manejara el subcapitán? ¿No entienden el idioma humano? Estoy de licencia, aunque el cielo se caiga. No me busquen. Qué irónico. ¿Cuántas veces había deseado que estuviera a mi lado así? Aunque solo fuera un día. Recuerdo que cuando Elena tenía 2 años, tuvo una fiebre muy alta y lloraba pidiendo a su mamá. La llamé desde la medianoche hasta el amanecer. Cuando por fin contestó, lo primero que dijo fue reprocharme. Mateo, ¿puedes ser un poco razonable? No molestes mi trabajo. Si la niña está enferma,
Llévala al hospital. Cuando te casaste conmigo ya sabías que estoy muy ocupada. Si ni siquiera puedes manejar estas pequeñas cosas del hogar, ¿de qué sirves? En aquel momento le creí de verdad y no dejé de culparme. Ahora, al recordarlo, solo me parece estúpido y ridículo. Después de la comida, Santiago se recostó en el sofá y dijo fingiendo casualidad: Hermana Natasha, si el cuñado no quiere volver, ¿será que se fugó con otra mujer? El rostro de Natasha se oscureció. Que se atreva, ¿quién más lo querría además de mí? Como si recordara algo de repente, Natasha buscó enseguida el número de la maestra del jardín de Elena. Señorita Sofía, soy la madre de Elena. ¿Puedo hablar con mi hija? Hubo un breve silencio al otro lado antes de que la maestra respondiera con incomodidad. Señora, Elena lleva mucho tiempo sin venir a la escuela. Hemos intentado contactar varias veces con el señor Mateo, pero su teléfono no responde. Pensamos que quizá había pasado algo en la familia. Natasha se quedó paralizada. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? Casi 20 días. La última vez que vino fue el día 17 del mes pasado. Natasha no dijo nada, sus dedos se cerraron inconscientemente. El día 17 del mes pasado era justamente un día antes de aquella falsa boda, a la cual ella ni siquiera asistió. Colgó el teléfono, su respiración se volvió agitada y, por primera vez, apareció un verdadero pánico en sus ojos. El cuñado de verdad, dijo Santiago fingiendo quejarse, si está enfadado, está bien, pero ¿por qué esconder también a Elena? No te preocupes, hermana Natasha, seguro que lo hace a propósito. Natasha ya no podía quedarse sentada. Agarró las llaves del coche y salió corriendo. La seguí y la vi conducir como loca hasta la casa de mis padres. Era un lugar al que ella rara vez iba. Mis padres sabían que yo sufría injusticias en el matrimonio. Cada vez que ella venía, la trataban con el doble de entusiasmo. Preparaban una mesa llena de sus platos favoritos, solo por miedo a que se sintiera descuidada. Siempre decían: Mateo, el trabajo de Natasha es especial. Tienes que comprenderla, los asuntos de la casa los cuidaremos nosotros. Pero ahora Natasha golpeaba la puerta con fuerza. Papá, mamá, Mateo, abran. Su voz resonaba en el pasillo vacío con un temblor apenas perceptible. Un vecino, molesto por el ruido, sacó la cabeza y dijo: Deje de golpear, esa familia lleva medio mes sin movimiento. Parece que se fueron lejos. Natasha dio 2 pasos atrás. Miró fijamente la puerta cerrada. Sus ojos se volvieron poco a poco vacíos y llenos de miedo. Aquella familiar sensación de inquietud volvió a envolverla. Parecía que finalmente había comprendido que algo estaba escapando a su control. Natasha regresó a casa aturdida. Santiago la recibió. Al ver su rostro pálido, un destello de resentimiento brilló en sus ojos. Antes de dormir, Natasha finalmente decidió solicitar al departamento abrir un caso de desaparición. Pero Santiago se apresuró a detenerla. Hermana Natasha, en realidad hace unos días vi al cuñado. Estaba con una mujer extraña. Tenía miedo de que te enfadaras. Así que no dije nada. Mira, incluso tomé una foto. Era una foto borrosa tomada a escondidas. Ni siquiera se distinguía claramente el rostro de la persona. Pero Natasha creyó en ella de inmediato, como si acabara de resolver un caso. Bien hecho, Mateo, te escondes de mí tanto tiempo, y resulta que estabas acostándote con otra. ¿Qué pretende? ¿Llevarse a la niña y a mis suegros para jugar a desaparecer y obligarme a ceder? Sigue soñando, si es tan capaz, que nunca vuelva arrastrándose a suplicarme. Casi me dieron ganas de reír. Después de 7 años de matrimonio, en su corazón no tenía ni un ápice de confianza hacia mí. Solo una frase y una foto de Santiago bastaron para condenarme. La voz de Santiago era seductora. Tengo una idea, si no podemos encontrarlo en privado, hagamos esto público. De todos modos, quieres que vuelva a admitir su error. ¿Qué tal si presentamos una demanda de divorcio ante el tribunal y pedimos un juicio público con transmisión en vivo completa? Natasha se volvió bruscamente hacia él. Los ojos de Santiago estaban llenos de inocencia y firmeza. El poder de la opinión pública es enorme. Eres una heroína nacional, y la razón del divorcio sería la infidelidad de la otra parte. Entonces todo el país te ayudará a encontrarlo y lo condenará. Bajo tanta presión, el cuñado tendrá que aparecer. No puede esconderse para siempre, ¿verdad? Natasha guardó silencio. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Finalmente, el último rastro de vacilación en sus ojos desapareció, reemplazado por una fría determinación. Está bien, hagámoslo como dices. Una semana después, frente al tribunal estaba abarrotado de periodistas y curiosos. Las cámaras de transmisión en vivo se alineaban por todas partes. Era el primer caso de divorcio de una heroína nacional transmitido públicamente en todo el país. Millones de espectadores seguían el juicio a través de sus pantallas. Gente así debería ir a la cárcel. Qué lástima que nuestra heroína haya sido perseguida 7 años por un ingrato. Escuché que incluso se llevó todo el dinero y huyó con el niño junto a otra mujer. Flotaba en el aire dentro del tribunal.
mirando aquellas palabras llenas de malicia mientras mi corazón se desgarraba. Natasha estaba sentada en el lugar de la demandante. Había elegido especialmente vestir el uniforme militar del día en que recibió su condecoración, con el pecho lleno de medallas. En el lugar del acusado estaba mi hermano de vida, Carlos. Natasha recorrió la sala con la mirada, pero no vio ni rastro de mí. En cambio, Santiago, el que siempre fingía estar enfermo, apareció entre el público con una expresión llena de sarcasmo. Parece que sabe que no tiene razón y no se atreve a venir, frunció el ceño Natasha. Aquella inquietud familiar volvió a surgir. No notó que su teléfono vibraba frenéticamente. Tampoco notó los ojos enrojecidos de Carlos. Señora Natasha, preguntó el juez, usted acusa a su esposo Mateo de adulterio durante el matrimonio, de llevarse a su hija y desaparecer con el dinero. Natasha respiró hondo y se levantó. Su voz sonaba dolorida pero firme. Señoría, Mateo y yo llevamos 7 años casados. Aunque mi trabajo es muy ocupado, siempre me he esforzado por ser una buena esposa y una buena madre. Pero él durante todo el año descuidó a la familia. Se obsesionó con su supuesto negocio en línea. No se preocupó por la hija. Y mantenía relaciones ambiguas con otras mujeres. La escuché enumerar mis crímenes. Y sin darme cuenta las lágrimas corrían por mi rostro. Los 7 años que mi familia había dedicado a construir ese hogar. Mis sacrificios. Y el amor que le tenía. En ese instante se volvieron completamente inútiles. La ira y el odio que tocaban el cielo casi me devoraron. Originalmente quería darle una boda oficial para compensar las deficiencias del pasado. La voz de Natasha se quebró, pero nunca imaginé que él se daría la vuelta para irse con su amante, llevándose además a la hija que más amo. Les ruego a todos que me ayuden a encontrarlo, mientras esté dispuesto a volver. Puedo perdonarlo todo, porque lo amo. La falsa emoción de Natasha engañó a todo el mundo. El público estalló en murmullos. Los insultos contra mí resonaban por todas partes. Y los comentarios del live stream eran tan crueles que resultaban insoportables de leer. Miré a mi mejor amigo, con los ojos llenos de lágrimas y el cuerpo temblando de rabia. Y mi corazón se desgarró. En este momento, probablemente en todo el mundo solo él seguía creyendo en mí. Natasha acomodó tranquilamente las medallas en su pecho y se sentó con elegancia, como si estuviera esperando mi aparición. Pero al segundo siguiente, las puertas del tribunal se abrieron bruscamente. Todos giraron la cabeza sorprendidos. Varios policías entraron rápidamente. El que iba al frente era el superior directo de Natasha, el director Juan. Él lanzó una mirada fría a Natasha y caminó directamente hacia el estrado. Señoría, dijo con voz grave, respecto al señor Mateo, acabamos de obtener una prueba en vídeo clave. Solicitamos reproducirla inmediatamente en el tribunal. Natasha se levantó de golpe. Sus ojos quedaron fijos en la bolsa transparente que Juan sostenía. Dentro estaba el anillo de bodas que ella conocía demasiado bien. En el silencio absoluto del tribunal, el director Juan entregó un USB al juez. Natasha frunció el ceño inconscientemente y preguntó: Director Juan, ¿qué significa esto? Este es un caso de divorcio. ¿Qué pruebas puede presentar la policía aquí? Juan no la miró, se dirigió al juez. Señoría, este vídeo está relacionado con 3 vidas humanas y la vida o muerte de una niña. También está relacionado con la verdad de este caso de divorcio. Solicito respetuosamente que se permita reproducirlo. Me opongo. Santiago se levantó bruscamente desde el público, con la voz aguda. Esto es un asunto privado de la capitana Natasha. Ustedes no tienen derecho a intervenir. ¿Quién sabe si ese vídeo es falso? Su reacción exagerada llamó inmediatamente la atención de todos. Los comentarios del live stream explotaron. ¿Quién es ese tipo? ¿Por qué salta tan nervioso? Si la policía lo trae, ¿cómo va a ser falso? Esto seguro tiene algo detrás. Exigimos que se muestre el vídeo. Natasha miró la reacción de Santiago. El mal presentimiento en su corazón se hizo más fuerte. Se acercó al director Juan y bajó la voz. Director, ¿qué está pasando? Usted sabe dónde está Mateo, ¿verdad? ¿Por qué no vuelve a verme? Juan la miró profundamente. Después de verlo, lo entenderás. El juez golpeó el mazo. Considerando que la evidencia presentada por la policía podría estar relacionada con los hechos del caso, el tribunal autoriza la reproducción del vídeo. El USB fue conectado al ordenador. La pantalla se iluminó. La imagen temblorosa indicaba claramente que provenía de una cámara oculta. Era una zona aislada del sur, un viejo y estrecho salón de bodas donde casi nadie celebraba matrimonios. Pero yo lo había preparado con esmero. Ese día vestía un traje blanco impecable, sosteniendo un ramo, caminando paso a paso hacia el escenario. Los comentarios guardaron silencio por un segundo, y luego explotaron. El novio es muy guapo. ¿Ese es Mateo? ¿Entonces se iba a casar con otra mujer? Las pupilas de Natasha se contrajeron. No, no es eso. Yo miraba esa escena familiar, como si miles de cuchillas me atravesaran el cuerpo.
las llamas que me rodeaban, el dolor y la desesperación de saber con claridad que estaba siendo asesinado, hicieron que mi espíritu temblara. La belleza terminó rápidamente. Con una risa grotesca, en la imagen me detuve bruscamente, mirando alrededor con horror. Más de 10 sombras armadas con cuchillos salieron de la oscuridad, rodeándonos a mí y a mis padres, que acababan de correr para protegerme. Los gritos, los insultos y las súplicas llenaron inmediatamente el tribunal. ¿Tú eres el marido de Natasha? Pensé que sería ese blanquito que siempre anda pegado a ella. Durante años te protegió muy bien. Si no fuera porque soltó la noticia de que quería celebrar una boda, ya habríamos atacado a ese otro. Vaya, ¿hasta tienes una hija? Ven aquí, pequeña, el tío quiere jugar contigo. Suelten a Elena. El líder, un hombre con una cicatriz en la cara, agarró a mi madre del cabello y puso una navaja contra su cuello. Mi padre intentó resistir, pero fue pateado al suelo. El sonido de los huesos rompiéndose resonó con claridad. Papá, mamá, Elena. Yo caí de rodillas en el suelo, abrazando a Elena con fuerza mientras innumerables cuchilladas atravesaban mi cuerpo. Elena lloraba. Mamá, mamá, sálvame. Su pequeño cuerpo recibió una puñalada mortal destinada a mí. Luego se desplomó en mis brazos, volviéndose poco a poco fría. La escena era tan brutal que resultaba sofocante. Mis padres fueron torturados hasta la muerte. Elena dejó de respirar en mis brazos. Finalmente apareció la escena en la que, rodeado de explosiones y llamas, llamé por teléfono. Natasha, has matado a toda mi familia. Ni muerto te perdonaré. La voz impaciente de Natasha sonó desde el vídeo, creando un contraste infernal con las imágenes. ¿Ya terminaste? Solo fue engañarte una vez. El padre de Santiago murió por mí, así que tengo que protegerlo. Además, cuando te casaste conmigo ya sabías que existirían estos riesgos. Lleva rápido a la niña a casa y escóndete. No me molestes. El vídeo terminó. El tribunal quedó en un silencio tan profundo que se podía escuchar el latido de los corazones. El rostro de Natasha se volvió blanco como el papel. Se quedó paralizada, dio un paso atrás tambaleándose y negó con la cabeza frenéticamente. No, esto no es real. Es falso, esto tiene que ser falso. Señaló a las personas frente a ella y gritó histérica. ¿Por qué conspiraron para engañarme? ¿Qué beneficios les dio Mateo? Los comentarios del live stream cambiaron por completo. Bestia, ¿eso todavía es una persona? La verdadera asesina es ella. Pobre el novio y la pequeña Elena. Estoy llorando. Ese hombre que se levantó antes es el amante. Que pague también. Santiago corrió hacia el proyector intentando apagarlo, pero los alguaciles lo detuvieron. Gritó con voz estridente. Hermana Natasha, no lo creas, todo esto es tecnología de montaje de rostros. Cállate. De repente Natasha le agarró el cuello con fuerza. Sus ojos parecían a punto de estallar. Fuiste tú quien me aconsejó apagar el teléfono. Quien me pidió dejar el trabajo para quedarme en casa cuidándote. Ya sabías que algo le había pasado a Mateo, ¿verdad? Santiago gritó desesperado. No, yo no sabía. Solo lo hice por tu bien. Ese viejo no era digno de ti. Natasha se derrumbó de rodillas en el suelo. Se agarró el cabello y soltó un grito salvaje. Golpeó el suelo una y otra vez hasta que sus manos quedaron cubiertas de sangre. Mateo, Elena, papá, mamá. Carlos finalmente no pudo contenerse más. Se lanzó hacia adelante y abofeteó con fuerza a Natasha. Su cuerpo temblaba mientras gritaba con voz ronca. Nunca merecerás perdón, maldita mujer, bestia, cada noche de tu vida escucharás a Elena llorando llamando a su madre. Escucharás a los demonios del infierno venir a buscarte. Este es el castigo que mereces. El director Juan respiró profundamente y dio la orden de arresto. Natasha, la policía ya ha investigado y confirmado que usted filtró deliberadamente la información sobre el paradero de su esposo a los capos del narcotráfico, lo que condujo indirectamente a la trágica muerte de la familia de Mateo y de la pequeña Elena. Ha violado gravemente su deber como agente de policía. Queda arrestada por el delito de homicidio intencional. Luego se volvió hacia el juez. Señoría, este caso de divorcio no necesita continuar. El señor Mateo ya ha fallecido, y Natasha es ahora la principal sospechosa de un grave caso criminal. Cuando las esposas se cerraron sobre sus muñecas, Natasha de repente soltó una risa demencial y señaló a Santiago. Fuiste tú. Todo fue por tu culpa. Si no hubiera tenido que protegerte, mi Mateo no habría muerto. Tú eres el verdadero asesino. Santiago también fue llevado para investigación. Al oír eso, miró a Natasha con incredulidad. ¿No eras tú la que cada día decía que Mateo no servía para nada? ¿No eras tú la que hablaba de divorcio todo el tiempo? ¿Y ahora vienes a fingir amor? Los antiguos amantes se atacaban mutuamente como perros rabiosos. La escena era ridícula hasta el extremo. Las sirenas de la policía sonaron de lejos a cerca, cuando Natasha fue escoltada fuera del tribunal. De repente se liberó del control. Corrió hacia el lugar del acusado y recogió aquel anillo de bodas.
Se arrodilló frente al asiento vacío y golpeó su cabeza contra el suelo hasta que la frente empezó a sangrar. Mateo, Elena, me equivoqué, ¿pueden volver, por favor? No hubo ninguna respuesta. Las frías esposas se cerraron con fuerza sobre sus muñecas. Ese peso no era ni una 10.000ª parte del dolor desgarrador que sentía en el corazón. Natasha fue empujada al coche de policía. Fuera de la ventana había innumerables miradas llenas de ira y desprecio. Y las cámaras parpadeaban sin parar. Aquellas luces que alguna vez la habían llevado al podio de la gloria. Ahora la estaban clavando en el poste de la vergüenza. Pero ella no veía nada. No oía nada. Ante sus ojos solo se repetía una y otra vez la escena infernal del vídeo. Y en sus oídos resonaba su propia frase cruel. No vuelvas a molestarme. Mateo, Elena, papá. Se acurrucó en una esquina del coche policial. De su garganta salían gemidos como los de una bestia acorralada. Sujetaba con desesperación el anillo de bodas manchado de sangre. Aquel objeto quemaba su alma con una crueldad implacable. ¿Cómo había podido olvidar? Olvidar que fue ella misma quien puso ese anillo en el dedo de Mateo y juró. Te he hecho sufrir, pero te amaré toda la vida. ¿Cómo pudo ser tan ciega? Tan ciega que durante 7 años no vio cómo él se esforzaba por mantener el hogar. Cuidando a los ancianos y al niño, no vio la cálida luz que siempre dejaba encendida para esperar su regreso cada noche. No vio la luz que nunca se apagaba en sus ojos cada vez que hablaba de ella. ¿Cómo pudo creer una y otra vez en las provocaciones de Santiago, pero jamás creer en el hombre que la había amado con toda su vida? Un grito de dolor incontenible estalló desde lo más profundo de su pecho. Golpeó su cabeza contra la pared del vehículo con fuerza, produciendo un sonido sordo. Los policías en el coche la miraron en silencio. En sus ojos no había compasión. Solo un juicio frío. La primera noche en el centro de detención fue un abismo de oscuridad y recuerdos torturadores. Recordó cuando Elena acababa de nacer. Ella estaba débil apoyada en la cabecera de la cama. Mientras Mateo sostenía torpemente a la pequeña vida y sonreía con una ternura infinita. Natasha, mira, sus ojos se parecen mucho a los tuyos. Recordó cuando una vez resultó herida en una misión. Mateo permaneció 3 días y 3 noches en el hospital, sosteniendo su mano, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Me asustaste hasta la muerte. Natasha, no puede pasarte nada. Elena y yo no podemos vivir sin ti. Recordó las innumerables veces que ella estuvo ausente en cumpleaños y aniversarios. Él siempre decía sonriendo. No pasa nada, ocúpate de tu trabajo. Elena y yo te esperamos en casa. Detrás de esa sonrisa, cuánta decepción y soledad se escondían. Lo que alguna vez tuvo fue el amor más sincero y cálido del mundo. Pero ella misma lo trituró con sus propias manos y lo tiró como si fuera basura. El arrepentimiento se enroscó alrededor de su corazón como una cuerda venenosa, apretando cada vez más fuerte, hasta el punto de que casi no podía respirar. El sudor frío empapó su uniforme de prisionera. Se encogió sobre la dura tabla de la cama, como si aún pudiera sentir el ardor de aquel incendio. Era el dolor que su esposo y su hija habían soportado al final. La tarde del día siguiente, la madre de Natasha llegó apresuradamente para visitarla. A través del cristal, apenas vio el aspecto demacrado y desaliñado de su hija. Empezó a golpearse el pecho mientras lloraba y maldecía. Todo es culpa de ese Mateo. Ese maldito que trae desgracias. No le bastó con matar a sus propios padres. Ahora también arruinó a mi hija. Y ese niño inútil también. Ni muerto deja de causar problemas. Tenía que arrastrarte a la ruina. Te dije desde hace tiempo que no era digno de ti. El padre de Natasha también intervino con el rostro lleno de ira. Divorciarte fue lo correcto. Que el hijo de ese tipo muriera tampoco es malo. Natasha, no tengas miedo. Tu madre y yo encontraremos al mejor abogado para ti. Eres una heroína. Seguro que Mateo se metió con gente sucia allá afuera. Las palabras crueles de sus padres fueron como cuchillas afiladas que volvieron a clavarse en el corazón ensangrentado de Natasha. De repente levantó la cabeza, los ojos llenos de venas rojas, mirándolos fijamente con la voz ronca. Cállense, no hablen mal de él. No hablen mal de Elena. Fui yo los maté. Yo soy la asesina. Merezco morir 10.000 veces. Su pérdida de control dejó a sus padres atónitos. Los policías judiciales alrededor también lanzaron miradas de advertencia. Su madre, asustada por su aspecto aterrador, tartamudeó. ¿Tú? ¿Te has vuelto loca? ¿La familia de Mateo te hizo algo? Lárguense, lárguense ahora mismo. Natasha se levantó de repente, con las venas de la frente hinchadas. No quiero volver a verlos nunca más. Fuera. Su actitud frenética obligó a terminar la visita. Cuando los policías se la llevaron por la fuerza, volvió la cabeza y vio la expresión de sorpresa y dolor en los rostros de sus padres. En su corazón solo quedaba una desolación devastadora. Al parecer, había vivido todo ese tiempo en una familia incapaz de distinguir lo correcto de lo incorrecto. Incluso las personas más cercanas eran así. No era de extrañar que ella se hubiera podrido desde la raíz. En los días siguientes, la investigación avanzó más profundamente. Natasha cooperó con todos los interrogatorios.
clavándose a sí misma en el altar del arrepentimiento. Cada vez que recordaba un detalle era como raspar hueso para extraer veneno. Deseaba ser abandonada por todos. Deseaba usar el resto de su vida, incluso su propia vida, para expiar sus pecados, aunque aquella expiación no tuviera ningún sentido. Hasta que un día, el director Juan llegó con 2 informes de investigación, con el rostro sombrío. El primero trataba sobre la verdad de la muerte del padre de Santiago años atrás. Su sacrificio no estuvo directamente relacionado contigo. La voz del director se volvió grave. En aquel momento, la información llegó con retraso y el comandante tomó una decisión equivocada. Lo que hizo que el escuadrón cayera en un cerco, si lo decimos con seriedad, fue una tragedia causada por múltiples factores. La responsabilidad principal no recaía en ti. Esa supuesta deuda de gratitud fue una exageración impulsiva de Santiago en aquel momento. Y después siguió guiándote deliberadamente hacia una interpretación equivocada. Natasha quedó como si le hubiera caído un rayo encima, inmóvil en el lugar. La cadena moral que la había mantenido atada durante 7 años, que la hizo favorecer a Santiago una y otra vez, resultó ser falsa, por esa deuda inexistente. Ella había contraído una deuda de sangre imposible de pagar para toda la eternidad. El segundo informe contenía los datos recuperados del teléfono de Natasha y los registros de comunicación de Santiago. Los datos mostraban claramente que Santiago se comunicaba con frecuencia con un número no registrado a nombre de nadie. El rastreo reveló que pertenecía a un intermediario relacionado con un cártel de narcotraficantes. Las pruebas indicaban que Santiago probablemente lo sabía desde hacía mucho tiempo. E incluso había participado indirectamente en el plan de venganza de los narcotraficantes contra la familia de Natasha. Después de la explosión, Antonio te llamó inmediatamente para informarte sobre el grabado en el anillo. Fue él quien contestó la llamada y mintió diciendo que no podías atender, bloqueando por su cuenta esta información crucial. Si hubiéramos podido confirmar la identidad de las víctimas un poco antes, quizá habríamos encontrado alguna pista para perseguir a los asesinos. Cada palabra cayó como un martillo pesado sobre el corazón ya destrozado de Natasha. Resultó que no solo había estado ciega y confundida, en realidad, ella había sido el cuchillo en la mano de Santiago, apuntando directamente a su propio esposo y a su hija. Fue ella quien, en el momento más desesperado de Mateo, lo empujó al abismo con las palabras más crueles. Fue ella quien cortó todas las posibles oportunidades de salvarlos. De principio a fin, todo había sido un engaño absoluto. De repente, una bocanada de sangre fresca brotó de la boca de Natasha y salpicó la fría mesa frente a ella. Con una escena aterradora, sus ojos se oscurecieron y cayó hacia atrás, su cuerpo convulsionando violentamente. En sus oídos solo quedaba su propio gemido desesperado, como el de una bestia agonizante. El mundo giraba a su alrededor. La última imagen que vio fue el techo pálido del centro de detención antes de hundirse por completo en la oscuridad. Solo tenía un pensamiento: que la dejaran morir, inmediatamente, ahora mismo. No merecía vivir, ni siquiera merecía respirar este aire. El infierno era el único lugar que le correspondía. Después de las violentas convulsiones, Natasha cayó en un coma profundo. Fue llevada de urgencia para recibir atención médica. El dolor físico podía aliviarse con medicamentos, pero el alma desgarrada por 1000 cuchillos no tenía cura. En su sueño confuso, impregnado del olor a desinfectante, volvía una y otra vez a aquella boda envuelta en llamas. Veía a sus padres asesinados. Veía a Elena morir frente a sus ojos. Veía a Mateo lanzarle su última mirada desesperada en medio del mar de fuego. Mientras tanto, ella estaba de la mano de Santiago en el podio de premiación, disfrutando de una gloria falsa. Cada despertar era una nueva ronda de tortura. Dejó de comer, se negó a hablar con nadie, y solo deseaba que la muerte llegara más rápido. Y yo, el que siempre flotaba a su lado, el que estaba atado al mundo por un odio y una obsesión interminables. Lo vi todo. La vi volverse loca en la prisión, arrepentirse, hacerse daño, implorar por la muerte. Vi a Santiago derrumbarse ante las pruebas irrefutables y finalmente ir también a la cárcel, esperando el castigo de la ley. Vi a los padres de Natasha llorar hasta quedarse sin lágrimas frente a la verdad, sin poder recuperar jamás ni una sola mirada de su hija. El odio feroz que me sostenía en este mundo de repente fue como un globo perforado, desinflándose poco a poco. La gran venganza se había cumplido. Los malvados habían sido castigados. Pero mi Elena no volvería. Mis padres nunca despertarían. Los 7 años de amor que una vez entregué con todo mi corazón ya se habían convertido en cenizas. Por profundo que fuera el odio, no podía recuperar lo perdido. Solo añadía más cansancio y vacío. De repente, una luz cálida y suave me envolvió. Dentro de esa luz vi los rostros amables de mis padres sonriendo. Vi a Elena con los brazos pequeños abiertos, corriendo hacia mí, con su voz clara llamando: «Papá». En ese instante, todo el resentimiento desapareció por completo. Miré por última vez a aquella mujer demacrada, viva pero peor que muerta. En mis ojos ya no quedaba amor ni odio.
Solo una calma absoluta y una total indiferencia. Me di la vuelta y caminé sin dudar hacia aquella luz cálida. Hacia mi familia. Mi figura se volvió cada vez más transparente, transformándose en diminutos puntos de luz, hasta que finalmente, como el rocío de la mañana, se disipó por completo en el aire. Por fin fui liberado. Caminé hacia un lugar sin traición ni dolor, donde solo existían la paz y el reencuentro. Meses después, Natasha fue condenada severamente por causar indirectamente graves pérdidas humanas, negligencia en el cumplimiento de sus funciones y otros delitos. El día de la sentencia, su expresión era tan insensible como la de un cadáver sin alma. Santiago también recibió el castigo correspondiente de la ley. Este caso provocó una profunda reflexión en toda la sociedad sobre la protección de la seguridad de los policías antidroga y de sus familias. Dentro del Departamento de Policía se llevó a cabo una rectificación rigurosa, fortaleciendo la asesoría psicológica y el sistema de apoyo para las familias de los agentes, mejorando los mecanismos de confidencialidad y los planes de respuesta de emergencia. En una tarde soleada, se celebró solemnemente una nueva ceremonia de reconocimiento para los héroes antidroga. Sobre el escenario estaban innumerables agentes leales que silenciosamente arriesgan sus vidas para proteger la paz de todos los hogares. Puede que nadie conozca sus nombres, que vivan todo el año en la oscuridad, luchando contra los criminales más peligrosos, soportando enormes presiones y sacrificios. No pueden estar siempre junto a sus familias, ni siquiera pueden caminar de la mano con sus seres queridos bajo la luz del sol. Sus méritos pueden no ser revelados jamás, pero nunca se arrepienten. El director Juan pronunció un discurso solemne. Hemos sufrido pérdidas, hemos sentido dolor, y precisamente por eso somos ahora más lúcidos y firmes. La causa de la justicia no será opacada por unos pocos individuos corruptos. Nuestro juramento de proteger al pueblo nunca cambiará. Debemos lograr hazañas aún mayores para consolar a quienes han muerto inocentemente y compensar las pérdidas sufridas. Debemos demostrar a todos que la gran mayoría de los policías son dignos de este uniforme y dignos de la confianza del pueblo. Bajo el escenario estalló un fuerte aplauso. Era un homenaje a los héroes, una persistencia por la justicia y también una despedida final para la tragedia del pasado. La luz del sol brillaba sobre las insignias policiales recién pulidas, resplandeciendo intensamente. La oscuridad finalmente será disipada. El crimen terminará siendo castigado. Y aquellos que realmente cargan con el peso de avanzar, aquellos que protegen a los demás incluso a costa de su vida, su dedicación y sacrificio brillarán como este sol eterno, iluminando el mundo, protegiendo la paz de la tierra y la tranquilidad de la humanidad. Fin.